El sheriff cerró la puerta detrás de él con un golpe que sonó a sentencia. No fue una escena de película. Fue un hombre en la madera, mirando al otro hombre como si su presencia fuera una chispa capaz de prender el pueblo entero. Lo empujó hasta el polvo y le dijo que se largara, que no volviera a pisar la plaza. Nadie importa por qué en el momento. La mayoría miró al suelo y siguió bebiendo. Pero aquella puerta que se cerró dejó un agujero en la red de gente que cuidaba a los demás, y las redes rotas terminan por cobrar cuentas. Clara bajó del ferrocarril con el baúl a la espalda y el olor del carbón en la ropa. Traía en el bolsillo un telegrama arrugado. Ya no quedaba lugar en la vida que había planeado. Dentro del baúl, plegado con cuidado, un vestido blanco que nadie debía ver hasta que las cosas se hubieran asentado otra vez. Había sido enfermera y ayudante de cirugía en ciudades más grandes. En los últimos años había viajado por condados, curando hombres con manos dichas por la costumbre, con remedios sacados de cajas de madera, y la certeza de que el dolor pedía una respuesta más que palabras. Llegó a la estación de aquel pueblo de 1878, con los ojos acostumbrados al olor a hilo, sangre seca y yodo, y con el corazón que aún creía que el oficio mantenía la humanidad junta. El rumor sobre la expulsión la alcanzó al primer café. «El sheriff lo echó», dijo un hombre enjuto, y la frase vino con el rumor de una pelea. El expulsado, contaban, era un médico itinerante llamado Elías Mercer que había discutido con la autoridad sobre una cuarentena. Otros decían que Mercer había alzado la voz contra ciertos hombres de la ciudad y que el sheriff, para mantener la paz, o su idea de la paz, lo había puesto fuera. Nadie en la taberna pensó en ese instante que la ausencia de aquel hombre sería como arrancar una tabla clave de un puente. Clara lo anotó para sí sin dramatismo. Sabía que donde no había manos entrenadas, las heridas empeoraban y la muerte aparecía por pequeñas grietas. Esa tarde, mientras rechazaba trabajos que la humillaban, limpiar casas por la mitad de lo que valía, peinar mujeres que la miraban como si su maleta fuera una amenaza, la vio Jacob Cole. Un ranchero de paso firme, manos grandes, mirada de quien mide distancias entre piedras y mantiene a su ganado. Se acercó con cautela. Le habló sin rodeos de una desgracia reciente en su rancho. Una pared de tierra se había venido abajo en el corral y 3 jornaleros estaban mal heridos. Les servía a todos para temporadas. Sin un médico en el pueblo, el dolor quedaba en manos de gente buena pero sin técnica. Jacob la miró y sin grandilocuencias le pidió ayuda. Clara negó trabajos degradantes por orgullo y por práctica. Pero cuando Jacob le contó que los hombres estaban en camas de cuerdas, jadeando y con fiebre, ella cerró el baúl con el vestido guardado dentro y dijo que los acompañaría al rancho. Subieron a la carreta con lo esencial. Un maletín de cuero con tijeras, pinzas, lino, gasas, una pequeña botella de yodo, una ampolla de carbol, lo que los más modernos llamaban antiséptico, un frasco de laudanum para el dolor y un rollo de vendas. No prometió milagros, nunca prometía milagros. Dijo simplemente que haría lo que supiera. Quédate hasta el final para descubrir cómo una decisión del sheriff cambió la vida de todos. El camino al rancho fue una cartografía de polvo y sol. 2 horas de tierra y el pueblo quedó atrás como una idea lejana. Las praderas parecían extendidas en una indiferencia azul. El viento levantaba pequeñas nubes que se pegaban a la tela. Jacob habló del hombre expulsado, Elías, con tonos que mezclaban culpa e indiferencia. No fue algo pensado para herir a nadie, dijo. Fue para calmar un motín, para que la gente dejara de asustarse. Clara escuchó y guardó la información como un mapa secundario. Las decisiones grandes suelen verse pequeñas hasta que duele. Al llegar, la escena olía a tinte metálico y paja. Tommy estaba tumbado en una cama de cuerdas, con la camisa abierta. Miguel, con una fractura expuesta en la pierna, jadeaba. Pete, el más joven, tenía el brazo torcido y la frente ardiendo. Los ojos de los 3 buscaron ayuda con la misma pregunta muda. ¿Qué nos queda? Clara se arrodilló y empezó a observar. Palpó huesos, comprobó pulso, evaluó color. Sus manos movían cosas como si reconocieran un mapa de heridas. No hizo aspavientos. Limpió con suero improvisado,
Usó yodo en las heridas abiertas. Dejó que la penicilina mental de su presencia calmara a los hombres antes de administrar laudanum donde era necesario. La luz que entraba por la ventana se quedaba pegada a las motas de polvo. Cada movimiento era un corte en la tensión. La primera operación fue una limpieza profunda de la herida de Miguel. Había restos de tierra, y la infección ya había encendido una fiebre que hacía temblar el cuerpo. Clara trabajó con precisión. Retiró tejido necrosado con tijeras afiladas, lavó con soluciones hervidas y buscó drenaje. Usó carbol para desinfectar, consciente de su olor fuerte y de que no era una panacea, pero sí una barrera frente a la gangrena. Habló mientras trabajaba, más por control de la escena que por consuelo. Le habló de ríos, de ranchos exitosos, de cosas concretas que ataran la mente del paciente a algo fuera del dolor. A los hombres se les veía sufrir. Algunos maldecían entre dientes, otros apretaban la mordaza con los dientes cuando la aguja atravesaba. Clara sostenía su compostura como quien mantiene un faro. En la penumbra del cobertizo, la operación parecía menos un acto médico y más una ceremonia de reparación. Las intervenciones siguieron en cadena. Inmovilizaciones, reducciones de fracturas con tablillas hechas a mano, vendajes compresivos para controlar la hemorragia. No había sala de operaciones, solo luz de sol y una estufa de hierro que calentaba el aire. A un hombre le practicó una incisión para drenar un absceso que, de no abrirse, habría alimentado la infección hasta tener que amputar. Fue una decisión que acarició lo extremo. En 1878, la amputación podía ser la única opción en casos graves. Ella trabajó para evitarlo, para salvar lo que se pudiera, y lo logró cuando, tras horas de esfuerzo, el pus se evacuó y la fiebre cedió un poco. No ganó la batalla contra la infección en una sola tarde, pero dio a los hombres la oportunidad de pelear por su vida. La noticia de que alguien estaba curando en el rancho corrió como rastro de pólvora. Mujeres trajeron alimentos, hombres prestaron mantas, y poco a poco, la comunidad que antes se había conformado con la ausencia del doctor expulsado, empezó a reunirse. Clara no solo curó cuerpos, enseñó a limpiar con agua hervida, a vendar con cuidado, a reconocer cuando un hueso estaba comprometido. Les enseñó a hacer catres más firmes y a marcar horarios para el laudanum, para evitar que el dolor fuera un tirano. Era didáctica sin sermones, mostraba, explicaba y corregía. Jacob la miraba en esos momentos con algo que no era solo admiración profesional, sino una ternura naciente, respetuosa y sin prisas. Ella, por su parte, aceptaba su ayuda en tareas que no tocaban a la medicina. Traer agua, cargar tizas para señalar puntos, reparar el baúl que se había roto en la lluvia. Mientras tanto, la sombra de la expulsión volvía en voces sueltas. Un jornalero mayor recordó que Elías Mercer había advertido en voz alta sobre la necesidad de cuarentenas cuando una enfermedad se asomó a la ciudad. Otro mencionó que el médico había discutido con el sheriff por razones de autoridad y miedo. El sheriff, Amos Hale, había preferido no arriesgar la estabilidad que le daba el pueblo a cambio de escuchar a un forastero. La expulsión se presentaba ahora como un gesto de orden que había dejado al pueblo sin quien pudiera suturar las grietas cuando la pared se vino abajo. La idea anidó en la gente como una cuenta pendiente. La confrontación llegó en forma de preguntas en la plaza. Había un grupo frente al despacho del sheriff y la conversación no era un linchamiento. Era una búsqueda de explicaciones. «Sheriff», dijo una voz, «si usted lo mandó fuera, ¿por qué no arregló algo para cuando pasara lo inevitable?» Amos Hale no era un monstruo. Tenía canas prematuras y la voz rasposa de quien ha madrugado demasiado. Explicó que la presión social y el miedo a perder sus votos le habían hecho tomar la decisión más fácil. Contó que esa tarde Elías había insistido en cerrar la taberna por un brote y que la población había amenazado con irse a buscar otro lugar para las carretas. Hale, soportando miradas y amenazas, optó por expulsarlo pensando que así calmaba al pueblo. Cuando los hombres señalaron que la expulsión había dejado un hueco peligroso, su postura cambió. La culpa le pesó como una piedra. No se defendió con orgullo, sino con una verdad áspera. Había temido al motín
más que a la enfermedad. La revelación volvió al rancho como un viento frío. Jacob y Clara intercambiaron miradas. Ella no necesitó que le dijeran la conexión, lo había sentido. La ausencia de manos entrenadas había convertido heridas salvables en encrucijadas. La comunidad, que antes había aceptado la decisión como un mal necesario, enfrentó la idea de que la solución instantánea del sheriff había puesto a todos en riesgo. Hubo reproches, sí, pero también la contundente lectura de responsabilidad. Cuando un hombre con poder decide por miedo, las consecuencias las pagan los que menos peso tienen. Era una lección dura, no con absencias de justicia, sino con la frialdad de lo inevitable. El sheriff acudió al rancho al día siguiente con las botas holladas y la cara desgastada. No vino a desafiar, vino a ofrecer lo que pudiera. Llevó sacos de harina, alguna medicina comprada con sus ahorros, y más tarde, en la esquina del granero, habló a solas con Clara. No pidió perdón por gestos que no podrían borrarse, pidió oportunidad para enmendar. Dijo que, si aceptaban, velaría porque nadie más quedara sin cuidado. Abriría fondos para que un médico fuera pagado cuando fuera necesario. Prometería a los rancheros que no volvería a expulsar a quien pudiera ayudar. Clara escuchó con dureza honesta. No olvidaba, pero sabía que la reparación verdadera no venía de castigos, sino de construir redes nuevas. Aceptó que su presencia allí era una luz breve, y que la ciudad necesitaba más que lumbres pasajeras. Los meses siguientes fueron un trabajo de reconstrucción. Jacob y Clara juntaron esfuerzos. Mientras ella seguía atendiendo a los enfermos, él reorganizaba el rancho y buscaba contratos para alimentar a los hombres que no podían trabajar. La gente hizo trueques, una vaca por horas de curación, harina por leña. Se tejió una economía de reciprocidad, torpe pero sincera. El sheriff cumplió su promesa de forma práctica. Recaudó fondos en reuniones incómodas y en lugares donde antes se había tolerado la indiferencia, comenzó a haber debates sobre orden público que incluían la salud como parte del contrato social. La conversación pública cambió. Ya no bastaba con mantener la calma. Había que prever quién curaría cuando la calma se quebrara. Clara enseñó a los ayudantes a suturar heridas sencillas, a reconocer signos de gangrena y a hacer curas con agua hervida. No transformó a todos en médicos de un día. Lo que hizo fue dar herramientas para que nadie quedara desamparado por no saber que la ciencia básica de la limpieza salva vidas. Jacob aprendió a vendar con firmeza y a sostener la mano de un hombre que temía por su pierna. Pete, que había sido el más joven y temeroso, terminó con un temple nuevo y manos acostumbradas a curar. La ranchería prosperó, y no por una riqueza súbita, sino por la estabilidad de saber que había cuidado para quien lo necesitara. El vínculo entre Jacob y Clara se fue tejiendo en pequeños gestos. Una taza de café servida en la madrugada, una risa compartida ante un error en la cuenta de las ovejas, la confesión tranquila de que el vestido en el baúl era una promesa provisional. No fue un amor de imposición ni de rescate. Fue un crecer en paralelo, la unión de dos voluntades que respetaban la independencia del otro. Y cuando el pueblo algún día los vio casarse, fue con la certeza de que aquel lazo se había forjado en la adversidad y en la solidaridad, no en el espectáculo. El sheriff no se convirtió en santo. Conservó su cargo, pero la historia lo siguió. Algunos nunca perdonaron del todo, otros aceptaron su esfuerzo por remediar lo hecho. Hubo noches en que Amos se despertaba con la boca seca, pensando en la puerta que había cerrado y en la imagen de Elías Mercer caminando por un camino que lo llevaba lejos. A veces, en secreto, le dejaba comida en la posada de un forastero o hablaba de pagar honorarios a quien apareciera para curar. La culpa no se borró, pero le dio un pulso que lo empujó a hacer algo útil. La comunidad, por su parte, aprendió a no delegar su cuidado total en una sola autoridad. Comprendió que la vigilancia y la responsabilidad deben ser compartidas. La lección quedó sin verdades absolutas. No todos los daños se repararon por completo. Algunos hombres conservaron cicatrices, otros un miedo persistente. Pero la mayoría ganó algo más valioso:
La certeza de que las decisiones que parecen ordenar la vida cotidiana tienen consecuencias tangibles y que una autoridad que actúa por miedo puede condenar a muchos. La red que casi se rompió fue tejida de nuevo, esta vez por manos más numerosas y por la presencia firme de una mujer que no aceptó el destino de la resignación. En el porche de la casa del rancho, Clara guardó el baúl. El vestido de novia quedó en su funda un poco más de tiempo. El pueblo necesitó de su trabajo antes que de su ceremonia. Cuando al fin se vistió con la prenda blanca, lo hizo con la libertad de quien sabe que no ha perdido su oficio por amor, sino que lo ha compartido. Jacob la acompañó con la misma dignidad con la que la había invitado a curar. Sin posesión, con respeto. La plaza del pueblo volvió a ser lugar de encuentros verdaderos, y a veces tensos, donde las voces reclamaban y al mismo tiempo ofrecían soluciones. Al final, la expulsión que el sheriff ordenó aquella tarde quedó como una advertencia grabada en la memoria colectiva. No fue una fábula simplista de culpa y venganza. Fue el relato sobrio de cómo la autoridad, cuando actúa por miedo o por presión social, puede cerrar puertas que son banderas de la vida comunitaria: la medicina, la compasión, la previsión. La red no desapareció del todo porque hubo manos que la sostuvieron, manos de mujeres, de rancheros, de hombres que aprendieron a vendar. Y hubo una mujer, Clara, que no solo reparó cuerpos, sino que enseñó a cuidar mejor a los demás. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para más relatos que miran el precio de nuestras decisiones. El viento siguió moviendo las praderas como antes. La madera de la taberna crujía en las mañanas y la estufa seguía siendo un centro de conversaciones. A veces, Jaime, el muchacho que ayudaba en el rancho, miraba el baúl cerrado y pensaba en el paisaje abierto. Clara y Jacob volvieron a sus tareas, con los deberes cotidianos que no se terminan nunca. El sheriff, por su parte, movía sus manos en gestos más cautos. Aprendió a preguntar antes de cerrar puertas. El pueblo no se salvó por un gesto heroico único, sino por la suma de pequeñas determinaciones. Y en la memoria de todos quedó clara la misma verdad que ya conocían las manos de Clara. La compasión bien puesta y la responsabilidad compartida pueden remendar incluso las decisiones que nacen del miedo.